Buenos días, mi nombre es Antonio Jorge García López, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Etla y hoy les vamos a hablar sobre lo que son los transformadores. Los transformadores son máquinas estáticas con dos devanados de corriente alterna enrollados sobre un núcleo magnético. Como podemos apreciar también en la letra N2, que es el devanado secundario, es igual que el primero, tiene un número de espigas diferentes y se representa por las letras N1, el que está en color anaranjado, que sería lo que es el devanado primario, y el color que está en negro es el devanado secundario. Como podemos apreciar, este circuito magnético no es más que una máquina que es un núcleo magnético entre hierros, lo cual no está realizado con hierro macizo, sino con chapas aceradas al silicio apiladas, aisladas entre sí. De esta manera se reducen las pérdidas magnéticas entre un transformador. Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias veces varias espiras de alambre conductor. A este conjunto se le llaman bobinas y se denominan bobina primaria, a lo que comentábamos anteriormente. Es aquella que recibe un voltaje de la entrada, y la bobina secundaria, que es aquella que se entrega un voltaje transformado. En la vida cotidiana, entre la bobina primaria y entre la secundaria se unen formando un mismo flujo magnético, que es la misma fuerza que se induce por los dos devanados, como podemos apreciar el primario y el secundario, que pasan por el mismo flujo. Esto es conocido como la fuerza electromotriz de cada vuelta del primario se relaciona con cada voltaje del aplicado. Como la frecuencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. A continuación, en esta fórmula le explicaremos cómo tensión secundaria por corriente del secundaria es igual a la tensión del primario por la corriente del primario. Sería el trifásico, donde está el devanado de baja presión, que tiene menor número de espiras que el devanado de alta tensión, que tiene mayor número de espiras. El enrollamiento del mayor voltaje va de fuerza de transformadores que manejan grandes cantidades de potencia. Usan un tipo de devanado conocido como enrollamiento de tipo disco, o disco que se conecta con la serie del siguiente a un flujo disperso, que son las pérdidas del efecto Joule o las pérdidas con el hierro. En el efecto Joule, por el calor de resistencia ohómica del primario y secundario se disminuyen aumentando la sección de conductores en cada devanado. El hierro de histéresis del calor acumulado por cambios de magnetismo en material se disminuyen eligiendo el material magnético. Les vamos a explicar lo de un transformador de 300 watts de potencia que se va a conectar a un primario de 220 volts y en secundario se entregará a 22 volts. El primario tiene 1500 vueltas de alambre de cobre que hallar. En el inciso A, el número de vueltas embobinado del secundario. A continuación, en el inciso A le explicaremos cómo el número de espiras del secundario, espiras del primario por tensión del secundario por tensión del primario, que es igual a 1500 por 22 voltios sobre de 220 voltios, que es igual a 1500 por entre de 1 sobre de 10, que es igual a 150 vueltas. En el inciso B les mostraremos la intensidad del corriente del primario para cargar la máxima de 300 watts, que es igual a un bobinado primario a la tensión del primario por corriente del primario, igual a la corriente del primario bobinado primario sobre de tensión del primario, que es igual a 300 watts, sobre de 220 voltios, que es igual a 1,36 amperes. Se medirá la intensidad de la corriente del secundario de las condiciones de la letra y del inciso B, que es igual a el bobinado secundario de la tensión del secundario por la corriente del secundario, que es igual a la corriente del secundario, igual a un bobinado secundario sobre la del secundario, que son igual a 300 watts sobre de 22 voltios, que es igual a 13,6 amperes.